Entonces, habiendo orado ya y le hemos pedido la bendición a Dios para que nos ayude, que esto no sea solamente para nuestras mentes y una teoría, sino que sea parte de nuestra práctica. Entonces vamos a repasar los versículos de memoria. Comencemos con los de este capítulo en que estamos, que es el capítulo 5. Los versículos de memoria de aquí son del 13 al 16. Del 13 al 16. Entonces, no sé si ya se los sabrán o los tendrán por allí escritos a la mano. Vamos a repasar. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados para ser libres, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. Exactamente, el Señor dice, no digan ahora, como estamos libres, podemos hacer lo que querramos y entonces vamos a pecar porque ya Dios nos liberó. No. Entonces empecemos otra vez. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne. Dice en otras versiones, dice como ocasión para la sangre, para la carne. Sino servíos con amor los unos a los otros, porque toda la ley se cumple en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Digo pues, vivid, en otras versiones dice, andad según el Espíritu y no satisfaréis los malos deseos de la carne. Quería también hacer hincapié allí donde dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Ese es el trabajo que hace el enemigo. Él busca devorar, consumir, acabar, destruir. Así que cuando nos mordemos, nos acabamos los unos a los otros, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Estamos haciendo la obra del enemigo. Le estamos ayudando a él en su obra de destruir y acabar. Tal vez de esa manera, si lo pensáramos, ¿no? Le diéramos vuelta cada vez en nuestra cabeza, nos daríamos cuenta de lo terrible que es cuando nos tratamos de esa forma y de lo que estamos haciendo en realidad a favor del enemigo y en contra de Dios, cuando nos mordemos y nos devoramos los unos a otros. Entonces vamos a repetirlo otra vez. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos los unos a los otros. No, sino servíos en amor los unos a los otros. Porque toda la ley se cumple en un solo precepto, en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis los unos a los otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Digo pues, vivid según el Espíritu, con E mayúscula, ¿verdad? El Espíritu Santo. Vivid según el Espíritu y no satisfaréis, esa es una promesa, no satisfaréis los malos deseos de la carne. Amén. Ahora repitamos los del capítulo 4. Mas cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es Gálatas 4, 4 y 5. Los del capítulo 3 eran los versículos 26 al 29 y dice, así que todos sois hijos por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Y el capítulo 2 son los versículos 19 al 21, porque por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Cristo, para Dios, para Dios.
Con Cristo estoy justamente crucificado y vivo. No ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviese por la ley, entonces, por demás, murió Cristo. O en vano murió Cristo, ¿verdad? Gálatas 1, 6 y 7, espero que lo recuerden todavía. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que muchos os perturban, sino que algunos, creo que se dice, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Síganlo repasando, hermanos, llévenlo consigo a sus trabajos, cuando van en el carro y llegan a un semáforo y están ahí parados, sáquenlo y repásenlo. Si están en su casa haciendo el almuerzo o barriendo la casa, miran un poquito y le dan a la vacuum cleaner, ¿cómo se llama? A la aspiradora. Y si están lavando los platos, lo tienen cerca para que esté. De muchas formas se puede hacer. Y así entonces estamos alimentando la mente constantemente para que el enemigo no tenga ningún lugar, ningún orificio por donde penetrar nuestra mente. ¿Ok? Entonces vamos ahora a nuestro libro. Y habíamos quedado en la página 126. Recién comenzamos el capítulo 5. Comenzó en la página 125, por cierto. Entonces vamos a leer juntos el versículo 1, que está en la página 125, para poner allí en nuestra mente cuáles son los pensamientos que se están desarrollando y que se están comentando. Entonces leamos el versículo 1 juntos. Con libertad nos hizo Cristo libres. Se dan cuenta que desde el principio del capítulo comienza el tema de la libertad, la libertad, la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo adquirimos la libertad? ¿En qué no debemos usar la libertad? Etcétera, etcétera. Entonces, con libertad nos hizo Cristo libres. Manteneos, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Nomás en esas dos líneas y ya tenemos el uso de libertad 3 veces. No, 4 veces. Con libertad nos hizo Cristo libres. Manteneos pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Bueno, entonces ahora sí vamos a la página 126 y vamos a leer comenzando con el segundo párrafo que comienza diciendo, ¿qué hace Jesús por nosotros? Voy a leer, por favor, sigan todos allí. ¿Ok? Entonces estamos en la página 126, el segundo párrafo. Comienzo a leer. ¿Qué hace Jesús por nosotros? Toma la debilidad y nos da en cambio su fortaleza, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, según Hebreos 4:15. Él mismo tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, Mateo 8:17. Él llega a ser todo lo que somos, a fin de que nosotros lleguemos a ser todo lo que Él es. Espero que eso lo hayan subrayado, ¿verdad? Qué frase, qué oración que contiene un resumen bien puesto, conciso, pero completo. Y dice nuevamente, Él llega a ser todo lo que somos, a fin de que nosotros lleguemos a ser todo lo que Él es. Él vino a nacer bajo la ley para redimir a los que estaban debajo de la ley. Él nos libró de la maldición, habiéndose hecho maldición por nosotros, para que su bendición nos alcanzase. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Entonces estamos en la página 126, vamos para el párrafo número 3. ¿Ya está José ahí, hermano? No, aún no, hermana. Ok, hermano, lea usted entonces.
¿Por qué Jesús hizo libre a la mujer de su enfermedad? Para que ésta pudiese caminar en libertad. Ciertamente no lo hizo para que ella continuara de su propia voluntad haciendo lo que antes estaba obligada a hacer. ¿Sabe Y una cosa, hermano? Que ya habíamos leído esto. creo que Lo habíamos sí. leído, pero me alegra que lo traiga a colación, porque esto nos va a ayudar con el siguiente párrafo que deberíamos haber leído. Así que léalo de todas maneras, hermano. Ya. Dios está en todo, ¿no? Así que Así lee. es. Ok. ¿Y por qué Él nos hace libres del pecado? Para que podamos vivir libres del pecado. Por causa de la debilidad de nuestra carne, no somos capaces de cumplir con la justicia de la ley. Por lo tanto, Cristo, que vino en la carne y que tiene poder sobre la carne, nos fortalece con su fuerza a través de su espíritu en el hombre interior, de manera que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. No podemos explicar cómo lo hace, solo Él sabe cómo esto llega a ser hecho, porque Él es el único que tiene el poder, pero nosotros podemos experimentar la realidad de ello. Amén. Amén. ¿Lo creemos, hermanos? Siempre tenemos Amén. que preguntarnos eso, porque todas estas cosas son bellas. El sol allá afuera, y creo que tal vez para todos los que están aquí reunidos, donde ustedes están, también hay un sol muy lindo, ¿cierto? Pero el sol puede estar allá, y si no creemos que está, no salimos, no abrimos las ventanas, igual el sol está allá, pero no nos está beneficiando a nosotros en nada. Entonces, cada vez que leemos y el Espíritu Santo con su poder y su gracia nos toca el corazón y decimos amén, digamos, bueno, no solamente suena lindo, pero ¿verdad lo creo? Le estoy permitiendo al Espíritu Santo que haga la transformación por medio de esa verdad que acabo de escuchar. Siempre muy importante que creamos. Bueno, entonces vamos a la página 128, que era donde, a ver, déjenme a ver. Sí, en la página 128 era donde habíamos terminado. Entonces voy a leer el último párrafo que leímos la vez anterior. Es el tercer párrafo de la página 128 cuando dice, cuando Él nos lavó. Cuando Él nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre, Él nos constituyó en un reino de sacerdotes para vivir a Dios, su Padre, para servir a Dios, su Padre. Apocalipsis 1, 5 y 6. Glorioso dominio, gloriosa libertad. Parece como una contradicción, que sea un dominio, pero es una libertad. Glorioso dominio, gloriosa libertad, es el dominio de la libertad, ¿verdad? Libertad del poder de la maldición, aun cuando nos haya vencido. Libertad de este presente mundo de maldad, la lascivia de la carne, la altivez de los ojos y la soberbia de la vida. La libertad del universo, poder en el cielo y en la tierra, de manera que ni el príncipe de las potestades del aire, ni los gobernantes de las tinieblas de este mundo puedan tener dominio sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Creamos esto, recordémoslo para que así no nos sintamos todos avergonzados y caídos cada vez que viene la tentación y la prueba. No, hermanos, ni los gobernantes de las tinieblas de este mundo, ni las potestades del aire pueden tener dominio sobre nosotros. Es la libertad y autoridad que Cristo poseía cuando dijo, apártate de mí, Satanás. Y el demonio inmediatamente lo dejó. Es la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10, 19. Entonces, ahora sí, hermano, vuelva a leer, ya que se había leído el otro que era de la vez pasada. Ok. Es una libertad tal que ningún poder del cielo o de la tierra puede obligarnos a hacer algo contra nuestra voluntad. Dios no lo intentará, porque hemos obtenido precisamente de Él la libertad y nadie más puede dárnosla. Es poder sobre los elementos, de manera que éstos nos sirvan, en vez de que nos controlen.
Debemos aprender a reconocer a Cristo y su cruz en todas las cosas, a fin de que la maldición no tenga poder sobre nosotros y nuestra mente y cuerpo no estén sujetos a todo caprichoso cambio de clima. Nuestra salud aumentará notablemente porque la vida de Jesús se manifestará en nuestra carne mortal. Ninguna lengua o pluma puede describir la libertad tan gloriosa. Créalo en la medida que el Espíritu Santo se lo manifieste. Acéptelo y aférrese de ello si manteneos firmes. Firmes, manteneos firmes. Esa es la siguiente frase que viene después de lo que acabamos de comentar. Nuevamente, vayan a la página 125. Allí está el versículo 1 y comienza diciendo: con libertad nos hizo Cristo libres. Manteneos pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Y entonces allí vamos ahora a leer en cuanto a manteneos firmes. Recordemos, hermanos, que cuando el Señor nos da un mandato, manteneos firmes, eso es un mandato. De Él, cuando recibimos un mandato no es para que nosotros vayamos a hacerlo en nuestra propia fuerza, para que vayamos a conseguir los ingredientes para batirlos y ponerlos en un molde y meterlos en el horno. No, es una promesa. Si ustedes me permiten, si ustedes así lo quieren, si lo desean de esa manera, yo los mantendré firmes. ¿Cómo? Porque estamos entregados a Él. No vamos a querer mantenernos firmes en nada más. Es todo lo que nuestra alma va a desear. Entonces vamos a lograr lo que deseamos porque Dios lo hace posible en nosotros. Por ese amor, el amor de Cristo es el que nos constriñe, nos impulsa, nos echa hacia adelante. Entonces viene aquí: manteneos firmes. Hermana Mari, ¿puede leer? Buenos días, hermanas. Buenos Claro que días. sí. Ok, lea pues, hermana. Manteneos firmes. Por la palabra Amén. del Eterno fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y surgió. Salmos 33, 6, 9. La misma palabra que creó el ejército de las estrellas nos habla a nosotros. Manteneos firmes. No Un es momentito, hermana, un momentito. Paremos allí y pongamos la atención a lo que la hermana acaba de leer. La misma palabra que llamó todas las estrellas a su existencia es exactamente la misma palabra que ahora nos dice a ustedes y a mí: manteneos firmes. ¿Tuvo poder la palabra cuando dijo: sean hechas las estrellas? Tuvo poder. ¿Y qué poder tan grande? Hermanos, déjenme, les traigo aquí a colación algo para que nos ayude a captar de lo que estamos hablando. Todos hemos visto las estrellas. Hará mucho tiempo o hará poco, pero las hemos visto. Sabemos de qué estamos hablando. Yo también las he visto en el Ecuador de la Tierra, porque soy de Sudamérica, y las he visto aquí arriba hacia el norte también. Las he visto y las veo. Pero hermanos, ¿saben una cosa? El año pasado fuimos nuevamente, nos encanta viajar hacia el oeste en el verano, y estuvimos en uno de los parques nacionales y pasamos allí una noche y había una presentación en cuanto al agua y cómo preservar el agua y cómo ayudan con el agua, porque esa parte es de mucho desierto y muy seca. Pero antes de que comenzara la presentación, estábamos esperando que todos se reunieran y demás, todos los que iban a venir, no era hora todavía. Y de pronto yo miré hacia el cielo y, hermanos, es como que aquello que uno se queda que no puede ni respirar de la sorpresa tan grande. Y yo he visto las estrellas, créanme lo que sí las he visto. Pero cuando miré hacia arriba, en ese cielo tan despejado, y también que es más alto el lugar donde estábamos, pero había una cantidad de estrellas, hermanos, que aquello era como que eran más estrellas que cielo. Se siente uno así de chiquitito. Y sin embargo, reconoce el poder de Dios
Y el amor de Dios, que siendo yo tan pequeñita como un pedacito de polvo, ni siquiera un polvo entero, sino un pedazo de polvo, y el polvo que tan grande es. Y sin embargo, mandó a su hijo para morir por mí. Hermanos, de eso es que está hablando allí, la misma palabra que creó ese ejército. Y les digo que como lo vi esa noche, se ve un ejército. En la ciudad, por las luces de noche y por las nubes que reflejan, etcétera, vemos las estrellas, pero vemos las más brillantes. No las vemos todas. Por eso me sorprendió de tal manera ya. Hermanos, recuerden, un día de estos, la realidad es que nos vamos a alzar de este planeta. La ley de la gravedad no va a tener poder sobre nosotros y vamos a flotar y vamos a andar y vamos a pasar por en medio de todas esas constelaciones, esas estrellas, esos mundos, los satélites, los planetas. Todo eso que hay en el universo y vamos a estar allá sin necesidad de estar usando ningún vestido que nos cubra y oxígeno para poder respirar. Ese poder que llamó a ese ejército de las estrellas es el que nos habla a nosotros esta mañana aquí, nos dice por medio de su palabra. Las escrituras dice, manteneos firmes. Hermanos, ¿podemos mantenernos firmes? Si no nos mantenemos firmes, escuchen esto, hermano. Si no nos mantenemos firmes, es porque tenemos que usar nuestra energía completa para batallar contra esa fuerza de Dios que nos ha prometido que nos va a mantener firmes. El que se pierda al final va a estar absolutamente exhausto, agotado, porque ha tenido que batallar y pelear y pelear y pelear contra la fuerza de Dios que busca rescatar. De esa manera, aquí con este mandato, manteneos firmes si recordamos el poder que llamó a esas estrellas a la existencia, es el poder que nos dice manteneos firmes. No tenemos de qué temer. No tenemos de pensar, ay, yo no sé, me da un miedo, de pronto no. No, qué miedo. Tenemos la fuerza mayor del universo que está a favor nuestro. Siga leyendo ahora, hermana, pero es que no podía pasar esto por alto. Vuelva a leer allí, manteneos. Manteneos firmes. ¿Empiezo nuevamente? No, está bien ahí. Ok. No es este un mandamiento que nos deja tan impotentes como antes, sino uno que lleva en sí la realización misma del acto. Ven. Recuérdense los casos de los paralíticos que fueron sanados. Juan, capítulo 5, versos 5 al 9 y Hechos 14, 8 al 10, perdón. El mandamiento realiza el acto ordenado. Los cielos no se crearon a sí mismos, sino que fueron traídos a la existencia por la palabra del Señor. Permítales entonces ser sus maestros. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Aquel que saca su ejército de estrellas, llama a cada una por nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguna faltará. Isaías 40:26. Él da vigor al cansado y aumenta la fuerza del impotente. Isaías 40:29. Hermanos, cuando nos dice Dios, manteneos firmes, no es hora de que comencemos a temblar y a sentirnos atemorizados de cómo vamos a hacer para mantenernos firmes. Cuando pensamos en lo que la palabra de Dios nos ha dicho que va a venir al final, cerca a la hora de la venida de Cristo, de regreso otra vez aquí a la tierra, muchas veces pensamos, ay, Señor, ¿cómo voy a hacer? Ay, ¿sí podré yo mantenerme firme? Y si me hacen esto, si me hacen lo otro, si me van a quitar los hijos, si me los van a... Todo eso, ay, Señor, ¿podré yo? ¿Podré yo? No podré yo. Pero Cristo puede. Y si yo le permito a Él, la fuerza que yo necesito y que yo no tengo, va a venir de Él y me va a dar, nos va a dar la fuerza, la energía, la capacidad de mantenernos firmes, donde si nosotros nos preguntaran, diríamos, no, yo no puedo, yo me muero del miedo, pero confiando en Cristo, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece, me da la fuerza, ¿verdad? Así es como es. Bueno, en el versículo 2 viene allí ahora, leámoslo juntos, es una línea solamente. Yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Antes de seguir adelante, se me había olvidado, aquí se me olvidó al último momento. Yo había hecho referencia de que lo que habíamos estudiado la semana pasada en cuanto a la mujer encorvada, ¿verdad? Que Cristo se acercó y le dijo, hija, quiero ser sana, enderézate. Y ella se enderezó. Después de llevar 18 años de andar encorvada, no podía levantar su espalda y su cabeza. Entonces aquí hace referencia ahora de cómo ese mandamiento nos recuerda en los casos de los paralíticos que fueron sanados. La palabra de Dios hizo en ellos cuando ellos la creyeron. ¿Y qué es creer? Creer es permitir. Creer es recibir la fuerza que Dios nos está dando, no hacerle resistencia y rechazarla, sino decir, sí, Señor, claro que sí. Y con esa fuerza tenemos entonces el poder de enderezarnos. Lo que esta mujer no había podido hacer por 18 años, lo que sus ligamentos, sus músculos, sus tendones, sus nervios no habían podido lograr en 18 años, en un microsegundo, cuando Dios dijo la palabra, ella se pudo enderezar. Pero pensemos lo que podría haber sucedido después de eso. ¿Qué si la mujer hubiera dicho, ay, no, pero yo ya llevo 18 años así, yo no puedo andar derecha? No, mi espalda me va a matar. Y se hubiera vuelto a encorvar. Entonces habría estado precisamente lo que habla aquí en la página 125, el primer versículo del capítulo 5. Con libertad nos hizo Cristo libres. Manteneos pues firmes en la libertad. ¿Cómo nos mantenemos? Seguimos confiando en esa palabra. Si la mujer hubiera dejado de creer en la palabra de Cristo cuando se enderezó, hubiera vuelto otra vez a andar encorvada. Y cuando hemos sido liberados del pecado, entonces, ¿qué estamos haciendo cuando seguimos pecando? Estamos diciendo, bueno, sí, esa fue la palabra de Dios para mí ayer, pero hoy es diferente, ya eso se acabó. Ahora aquí estoy yo otra vez con la carga. ¿Para qué queremos cargar la carga nosotros mismos si ya sabemos que no podemos? Tenemos que estar convencidos, hermanos, de que nosotros no hay poder. Cero, nada. Mientras creamos que hay algo en nosotros que puede llevar a cabo lo que Dios nos instruye, vamos a estar siempre en el lado que va a perder. Siempre vamos a estar en la derrota, porque continuamente tenemos que seguir creyendo las dos cosas, que nosotros no podemos, pero Cristo Jesús y su poder, cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos, cuando creemos, ese llega a ser parte nuestra y ahí sí somos invencibles. Bueno, entonces ya leímos el versículo 2. Yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. A ver, entonces, hermana Cristina, por favor, comienza a leer allí. Ah, Cristina dije, perdón, hermana Edith. Perdón. Debe comprenderse que hay mucho más involucrado más allá del mero rito de la circuncisión. La prueba de ello se encuentra en el hecho de que esta epístola, la cual tiene mucho que decir acerca de la circuncisión, ha sido conservada por Dios en favor de nosotros y contiene el mensaje del Evangelio para todas las épocas. Sin embargo, la circuncisión como rito no es actualmente un asunto de importancia vital. Nadie procura que los cristianos se sometan al rito de la circuncisión de la carne. Entonces allí tenemos la verdad de la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión se dio como una señal de la fe que había en el corazón. Se le dio a Abraham por primera vez y a todos sus descendientes, como señal para que él recordara cómo había creído en Dios y Dios dijo, ahora vamos a marcar esta experiencia para que tú y tus hijos y tus descendientes sepan qué es lo que encontré yo en ti. Cuando te mostré las estrellas, te dije que así iban a ser de cantidad
tu descendencia, y tú creíste en lo que yo te dije. Vamos a marcar eso por medio del rito de la circuncisión. Ya esto no es una marca de esa fe. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque los judíos, a medida que fue pasando el tiempo, fueron convirtiendo la marca, la señal de la circuncisión en el mismo hecho de la fe. Sustituyeron la fe. Entonces, en otras palabras, habían tomado la señal como lo que Dios había dado, y ¿qué importa si tienen fe o no tienen? Con tal que sean circuncidados, eso es lo que Dios busca. Eso fue lo que comenzaron a enseñar y llegaron a ser tan acérrimos en esa manera de pensar que aquí estaba. Por eso el libro de Gálatas lo escribió Pablo, porque ahora estos hermanos habían aprendido de Cristo, habían aceptado a Cristo, habían reconocido a Cristo como el Mesías, y ahora venían estos judíos de Jerusalén que eran cristianos también, pero que vinieron a decirles, no, con Cristo solamente no es suficiente. Nos alegramos de que hayan creído en Jesús, de que lo hayan recibido como Mesías, pero si no se circuncidan, de igual manera no les sirve de nada. Cristo solo no basta. Entonces habían sustituido la señal por la realidad. Por eso el apóstol Pablo escribió esto y nos dice ahora, bueno, los cristianos de ahora no se someten al rito de la circuncisión en la carne. Ya no, ya eso pasó, quedó después de que Cristo llegó a la cruz y fue crucificado. Ya no hacemos los sacrificios porque eso señalaba a Cristo que iba a ser el Cordero de Dios, y la circuncisión era la marca de la fe en Cristo como el descendiente de Abraham que iba a traer la paga de nuestro pecado. Entonces ya todas esas cosas, todos esos ritos quedaron atrás. En lugar de eso tenemos el bautismo. El bautismo. Pero entonces, hermanos, quiero que entiendan aquí, el bautismo es lo que ahora es la señal de la fe que ya hay en el corazón, así como la circuncisión era la señal de la fe que había en el corazón, en la mente de la persona. Pero hermanos, podemos hacer igual que los judíos y trastornar y tornar al bautismo y decir, puede que creas en Dios, puede que aceptes a Cristo como tu Salvador personal, puede que recibas el perdón de los pecados, pero si no estás bautizado, fuera del reino estás. Entonces estaríamos haciendo del bautismo lo mismo que hicieron los judíos con la circuncisión. Tengamos cuidado, hermanos, porque solamente Cristo salva. Si la circuncisión hubiera podido salvar, Cristo no hubiera tenido que morir. Si el bautismo pudiera salvar, Cristo no hubiera tenido que morir. Así que cualquier cosa que pongamos en lugar de Cristo, abole, quita, anula el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Tengamos cuidado que no seamos culpables de anular el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Estamos en la página 129 y vamos para el último párrafo que está allí. Ana, ¿puedes leer? Sí, buenos días. Ok, bueno. El asunto a considerar es cómo obtener la justificación, salvación del pecado y la herencia de la justificación. El hecho es que solo puede ser obtenida por la fe. Al recibir a Cristo en el corazón y al permitir vivir su vida en nosotros, Abraham obtuvo esta justificación de Dios por la fe en Jesucristo, y Dios le dio la circuncisión como una señal de este hecho. Tuvo una significación peculiar para Abraham, sirviéndole continuamente como un recordativo de su fracaso, cuando éste trató a través de la carne de que se cumpliera la promesa de Dios. El registro de ello tiene el mismo propósito para nosotros. Significa que la carne de nada aprovecha y que por consiguiente no se puede depender de ella. El mero acto de la circuncisión no hacía a Cristo de ningún provecho, pues Pablo mismo había sido circuncidado y había hecho circuncidar a Timoteo por cuestión de
de conveniencia de acuerdo con las circunstancias. Hechos 16, 1-3. Pero Pablo no le daba valor a la circuncisión o a ningún otro acto externo. Filipenses 3:4. Y cuando se intentó circuncidar a Tito como medida necesaria para la salvación, él no lo permitió. Gálatas 2:3-5. Muy bien, vamos a ver esos textos que se nos mencionan allí. Busquemos entonces primero Filipenses 3, del 4 a 7. Filipenses 3, 4 a 7. El Nuevo Testamento, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Filipenses 3, 1 al 7. Perdón, 4 al 7. A ver. José, ¿puedes leer? Sí, claro. Ok, gracias. ¿Y tienes el libro también o no? Sí, Oh, ok, ya sé ya. entonces. Sí. Filipenses 3, del 4 al 7 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la No, carne. hermano. Filipenses 3. Oh, perdón, sí, está bien, está ¿Sí? bien. Yo Oh, estaba ok, mirando en otra parte. está Ok. bien. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Allí está de lo que le estaba hablando. Aunque él era circuncidado y tenía ese otro poco de recomendaciones, la lista que él tenía era una lista larga. Allí nos menciona 7, que es fácil de recordar, ¿verdad? Porque ese número representa algo completo, algo perfecto, algo que está íntegro. Y menciona 7 cosas, entre ellas que él era circuncidado. Pero dice, todas y cada una de ellas las considero como nada, como pérdida. ¿A cambio de qué? A cambio de la ganancia de Cristo. Todas las otras cosas puestas juntas, la cantidad de dinero en el banco, el número de casas que tengamos, los diplomas, las personas que nos adulen, que nos estimen, la reputación que tengamos, el puesto que tengamos, todas las cosas que podamos contar aquí como ganancia en esta tierra, ¿de qué nos sirven para el cielo? Si no las usamos, si no están puestas a disposición para que Dios las use para ganar a otros, para alcanzar a otros para su reino, eso no cuenta de nada. Porque, ¿qué les digo, hermanos? Si usted, no les voy a decir nada que ustedes no saben. Los diplomas, las casas, el dinero, la reputación, el trabajo. ¿Dónde va a quedar eso el día que Cristo venga? Todo eso va a quedar aquí. No vamos a llegar. Por eso digo yo siempre que la Biblia, vamos a escribir en ella, vamos a marcar, vamos a resaltar, vamos a regresar a donde marcamos antes para que sepamos dónde están las cosas, porque la Biblia, aún la misma Biblia, tan querida, tan apreciada como es, se va a quedar aquí. No vamos a llevar nada de aquí. Entonces, estas cosas que es en las que el mundo se esfuerza por alcanzar, ponen toda su energía, la salud, el descanso, todo lo dejan por esto y aquello, por los deportes, por el entretenimiento, hasta tarde de la noche mirando el juego de fulano con fulano y de este país contra el otro país, y se van acabando las fuerzas de la energía de la salud que Dios nos dio. ¿Para qué? ¿Para usarlas en eso? No. Y Pablo entonces hace aquí una lista de algunos de las cosas que él había logrado. Y dice, eso no cuenta absolutamente para nada. Lo cuento, es más, en el mismo capítulo, vayamos un poquitito hacia abajo después de eso, donde dice,
Sí, el versículo 8, el que le sigue a donde José terminó de leer, dice, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Completamente basura, eso no representaba nada. Cuando se ponen todas esas cosas al lado de la cruz, ¿de qué valen? Nada, no valen de nada. Aunque la gente, la persona haya puesto todo su esfuerzo en eso, desde muy joven. Y esto cuenta para todos, para los que tengamos más edad, los que tengamos menos y para los que sean jóvenes, como José. Porque esta es la hora para cada uno de nosotros, de que si no hemos hecho esto, no perdamos el tiempo, no gastemos nuestra vida en nada, no desperdiciemos lo que Dios nos ha dado, solamente para ganar cosas que son del mundo y que van a quedar aquí en el mundo, a menos que nos querramos quedar con ellas para ser destruidos junto con ellas. Pongamos en prioridad y en el puesto que pertenece en cada cosa. Es cierto que tenemos que trabajar, es cierto que tenemos que llegar a tiempo, es cierto que tenemos que comer, es cierto que muchas de esas cosas tenemos que hacer, pero no le demos a eso el peso que no tienen, porque el peso grande y de gloria es lo que Dios tiene para nosotros, las eternas realidades. Entonces, vamos al otro versículo, el de Gálatas 2, 3 al 5. Gálatas 2, 3 al 5. ¿Está ahí cerca? Echen de para atrás un poquitito. Gálatas 2, 3 al 5. A ver, Janet, ¿puedes leer, por favor? Ok. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Y esto por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aun por una hora credimos sujetándonos para que la verdad del Evangelio permanece con nosotros. Allí muestra él la batalla. Los hermanos judíos entraban sin decir quiénes eran, pero iban de espías a ver quién era circuncidado y quién no era, para enseguida caerle como piranas. Hermano, si usted no es circuncidado, tiene que ser circuncidado. ¿Cuándo se va a circuncidar? Lo ayudamos para que se circuncide. Para eso sí tenían todo el esfuerzo, en vez de usar esa misma energía para predicar a Cristo. Pero cuando nos metemos por el lado legalista, somos especiales porque usamos la ley, los reglamentos, lo que pensamos que es de validez, lo usamos para caerle a los demás encima a golpes y queremos que lo hagan, quieran o no quieran. Y como dice en Gálatas 6, el versículo que es, el 12 creo que es en el que dice, no, ahora no recuerdo cuál es exactamente, dónde comienza, pero dice que aún los que se circuncidan no guardan la ley. No lo estaban haciendo porque tenían tanto amor para la ley que, ay, no vayan a hacerle eso a la ley. No, simplemente no querían sufrir persecución, número 1. Y número 2, querían gloriarse en la carne. Ay, tenemos tantos que se circuncidaron ya ahora. Y ya hoy tuvimos tantos más que logramos que se circuncidaran. Hermanos, que el amor de Cristo sea del mismo calibre del de ellos, que no querramos nada más sino traer gloria al Señor y que nos preocupemos, que seamos como espías por el Señor, para que al que veamos que no ha comprendido, que no ha entendido, que necesita saber más, estemos listos allí. Hermano, ¿está bien si estudiamos? Hermano, ¿usted ha pensado en esto antes? Ayudarnos los unos a los otros, como dice nuestro versículo de memoria, ¿verdad? Que dice que en un solo precepto se cumple todo esto. Y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estemos dispuestos a usar la libertad que Cristo nos dio para ir y recoger y encontrar y buscar a todos los que más podamos.
no para la circuncisión, no para el bautismo. Recuerda que comparamos los dos, porque eso fue lo que el bautismo tomó en lugar de la circuncisión. No por el rito mismo, sino asegurarnos de que la persona tiene a Cristo en el corazón y por lo tanto ahora vale que se bautice, porque así le va a decir al mundo lo que tiene dentro, de quién está enamorado, quién es el número uno en su vida. Pero solamente por bautizar, solamente por circuncidar, no. Eso no sirve de nada. Acabamos de leer ahí en el versículo 2, ¿verdad? Que decía, yo Pablo os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Cristo es el que vale. Sí, en nombre de Cristo bautizamos. Sí, en nombre de Cristo tomamos la Santa Cena. Sí, en nombre de Cristo estudiamos la Biblia. En nombre de Cristo vamos a la iglesia. En nombre de Cristo todas esas cosas. Pero que sea por Cristo, no por lo que querramos alcanzar y lograr por nuestros propios medios. Entonces, volvemos otra vez donde habíamos terminado allí y nos vamos al segundo párrafo. Estamos en la página 130. Marta no puede leer. Ok. José, ¿puedes leer ese párrafo, por favor? Aquello. Yep. Aquello que era solamente una señal de un hecho ya existente fue tomado por las generaciones siguientes como el medio para establecer lo hecho mismo. Por lo tanto, la circuncisión aparece en esta epístola como el término representativo de todo tipo de obra realizada por el hombre con la intención de obtener justificación. La circuncisión externa en la carne, que era la que los maestros judaizantes trataban de imponer sobre los creyentes de entre los gentiles como el gran medio de salvación. Véase Hechos 15:1. Representa las obras de la carne en oposición a las del Espíritu. Allí está, porque entonces la ilustración vale bastante para hoy. Muchas personas cuando se casan, luego entonces comienzan a usar un anillo para representar, es en la mano izquierda, creo que es en la mano izquierda, en el dedo anular, para representar y decirle a todos los demás sin tener que contar la historia, sin tener que abrir la boca a decirles nada, si suben a una buseta, si van en el ascensor, si están trabajando, la gente los mira y ya sabe, esa persona es casada. Pero, ¿cómo se usa el anillo? Igual que la circuncisión. Con tal de que tengas el anillo, no importa cómo trates a tu esposo o a tu esposa. Lo puedes tratar mal, lo puedes abusar, le puedes faltar el respeto, puedes andar jugando con otras personas y cometiendo adulterio, pero con tal de que tengas el anillo es lo que es importante. Y eso era lo que sucede aquí. Lo importante era la circuncisión. Si tienes la circuncisión, ya lo tienes hecho. Ya está bien todo el resto. No importa lo que hagas, no importa cómo trates a tu hermano, a tu hermana, cómo retengas el perdón y mantengas un rencor en contra de los demás. Eso no importa, con tal que tengas el anillo de la circuncisión. El esfuerzo humano, lo que se ve por fuera, eso era lo que se buscaba, en lugar de buscar la circuncisión del corazón, donde el corazón estuviera abatido, adolorido por lo que hemos hecho y por lo que causó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente párrafo, a ver, Ana, ¿puedes leer otra vez? Ahora bien, queda establecida la verdad de que si una persona hace cualquier cosa con la intención de ser salva por ello, en otras palabras, obteniendo la salvación por sus propias obras, Cristo entonces no lo aprovecha de nada. Si Cristo no es aceptado como absoluto redentor, no se le ha aceptado en ninguna manera. Es decir, sí entienden ahí eso, ¿verdad? Si aceptamos a Cristo solamente de palabras, ¿vale eso? no dice que hay que aceptarlo como nuestro absoluto redentor. Absoluto quiere decir 100%. Si le damos el corazón solamente un 50%, bueno, un poquito con él y un poquito con el mundo.
Ay, yo no quiero ser tan extremista. No, no voy a volver así. Yo voy a andar aquí por la mitad. Hermanos, la mitad de la carretera es un lugar bastante peligroso en el cual andar, ¿verdad? Bastante peligroso. Y el enemigo nos hace pensar, no, no, sí está bien. Te ves bien, los demás te miran y ves lo que estás haciendo. Estás bien. No tienes que meterte de allá extremista, fanático. No, no, pero aquí dice absolutamente. Absolutamente a Cristo. Si no nos entregamos a Cristo absolutamente, es igual que no nos entregáramos a Él en ningún grado. No vale de nada. Así sea un 99%. No vale de nada menos que sea un 100% en el que Cristo tenga completa autoridad y control. No es que le vamos a dar el carro para que Él agarre el timón, pero nosotros todavía tenemos la mano allá y el pie en los frenos. No. Darle completo control de nuestro automóvil, de la vida. Siga leyendo, Marta. A Marta. Le estoy llamando a todos Ana. por el nombre incorrecto. Ana. No se preocupe. Dice, si Cristo no es aceptado por lo que Él es, entonces es rechazado. Él no puede ser otra cosa que lo que es. Cristo no está dividido en sí mismo y no comparte con otra persona o cosa el honor de ser el Salvador. Por esta razón se puede ver fácilmente que si alguien se circuncidaba con la intención de recibir salvación por este medio, ese mismo acto demostraba una ausencia de fe en Cristo como el único y suficiente Salvador de la humanidad. Ahí está. Estaba completamente sustituyendo a Cristo, quiere decir que Cristo estaba en cero y el sustituto era todo lo que valía. El párrafo que le sigue comienza diciendo, Dios dio la circuncisión como una señal de fe en Cristo. Los judíos la pervirtieron en un sustituto de la fe. Subrayen eso, pónganle una estrellita o un corazoncito. Dios dio la circuncisión, voy a leerlo otra vez, como una señal de fe en Cristo. Los judíos la pervirtieron en un sustituto de la fe. De manera que cuando un judío se vanagloriaba de su circuncisión, ¿de qué se estaba vanagloriando? De su justicia propia. Esto se hace manifiesto en los versículos 4, en el versículo 4. Dice, los que procuráis justificaros por la ley, os habéis desligado de Cristo, habéis caído de la gracia. Esto no es una incapacidad de la ley, sino del hombre para guardarla. Lo glorioso de la ley es que es tan santa y sus requerimientos tan grandiosos que ningún hombre es capaz de alcanzar la perfección de ella. Solamente en Cristo la justicia de la ley puede ser nuestra. Para subrayar, ¿verdad? Solamente en Cristo la justicia de la ley, la perfección de la ley puede ser nuestra. Y la verdadera circuncisión es adorar a Dios en el Espíritu, regocijarse en Cristo Jesús y no colocar nuestra confianza en la carne. Vamos a Filipenses 3:3. Allí lo acaban de citar, pero hay otras traducciones que usan diferentes palabras y que nos ayuda a agarrar un mejor tono de lo que está tratando de decir. Filipenses 3:3. Voy a comenzar leyendo el versículo 1 y 2. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Esto es como cuando dijo Jesús, cuidados de los lobos rapaces. Eso es lo que él quiere decir aquí. Guardaos de los malos obreros. Guardaos del cortamiento, de la circuncisión. Andaban buscando para cortar. Versículo 3 ahora, basado en todo eso, él dice, porque nosotros somos la circuncisión.
Podemos decir eso de nosotros aquí, que ya, por cierto, a 2000 años de distancia desde que se dijo esto, por seguro, ya la circuncisión no es un rito que nadie esté buscando ni esté presionando a nadie a llevar a cabo. Entonces nosotros somos la circuncisión. Si somos el Israel espiritual, nosotros somos la circuncisión. ¿Cuáles son las características de eso? Los que servimos en espíritu a Dios. Esa es una característica. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esa es la mayor característica y la más grande. No teniendo confianza en la carne. No estamos confiando en lo que se cortó, en lo que se quitó, en un rito. ¿Confiamos en quién? En Cristo Jesús. Solo, completo, único. Gloria a Dios. Con esto entonces vamos a postrarnos de rodillas para terminar aquí. Voy a marcar donde llegamos. Y aquí seguiremos el próximo domingo con el favor de Dios. Postrémonos entonces. Querido y amante Padre nuestro, nuestro Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos recuerda, nos reconviene y está al pendiente de nosotros, invitándonos, llamándonos, exponiendo ante nosotros las cosas que necesitamos para que nos demos cuenta de ellas. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Nos damos cuenta y encontramos a cada paso que nuestra propia carne, nuestro propio deseo de orgullo, quiere siempre tomar el primer lugar. Y por lo tanto, Señor, te agradecemos altamente, porque tu palabra nos recuerda una y otra vez que en la carne no podemos confiar. Y no es que estamos hablando de la carne de otros, las demás personas, sí, no se puede confiar en la humanidad, pero eso nos incluye a nosotros principalmente, porque nosotros nos mentimos a nosotros mismos, nos engañamos pensando que nosotros sí valemos. No estoy tan mal como fulano, por lo menos no hago lo que hace la hermana tal o el joven tal. No, Señor. Si tú no eres la autoridad absoluta de nuestro corazón, nos estamos engañando a nosotros mismos pensando que podemos hacer, aun cuando sea una 10ª parte. No podemos confiar en nosotros mismos. La única fuerza que se nos da es la fuerza de Cristo para hacer las decisiones, para recibirlo, para escogerlo por encima de todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias porque nos ayudas a entender y a creer en estas verdades. 2 verdades gemelas. No podemos contar con nosotros mismos y solamente podemos contar y confiar en Cristo. En su nombre bendito te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.